Hola, hola colegas, vamos a resolver un problema más de la temática de cinemática de la partícula, posición, velocidad y aceleración en movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el siguiente enunciado que nos dice el movimiento de una partícula está definido por la relación x es igual a 2t al cubo menos 15t cuadrado más 24t más 4 y nos dice que x se expresa en metros y t en segundos. Y nos pide determinar a cuando la velocidad es cero, ¿sí? Es decir, bueno, en qué tiempo, ¿sí? O en qué instante la velocidad es cero. Y literal B nos pide que calculemos la posición y la distancia total viajada o recorrida hasta ese momento cuando la aceleración es cero, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es identificar la ecuación de posición. Y tenemos que la ecuación, como habíamos visto hace un rato, es 2t al cubo menos 15t cuadrado más 24t más 4. ¿Sí? Una vez identificada la ecuación, vamos a proceder a realizar el literal A, que nos dice que determinemos el instante de tiempo en el cual la velocidad es cero. Para poder saber en qué instante de tiempo la velocidad es cero, obviamente yo necesito la ecuación de velocidad. Y recordemos que para obtener la ecuación de velocidad, lo que yo debo hacer es derivar la ecuación de posición con respecto del tiempo. Entonces, derivamos, ¿sí?, la ecuación de posición con respecto del tiempo de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos 2t al cubo sería 3 por 2 son 6, t al cuadrado, menos 15t cuadrado sería 2 por 15, 30t, más 24t que sería 24 y el 4 pues queda fuera en esta nueva ecuación. Entonces, aquí lo que hemos hecho es derivar la ecuación de posición con respecto del tiempo. Sí, recordemos que la ecuación de velocidad es la derivada de la ecuación de posición con respecto del tiempo. Entonces, nuestra nueva ecuación de velocidad o nuestra ecuación de velocidad es 6t cuadrado menos 30t más 24. Entonces, si yo quiero saber en qué instante de tiempo la velocidad es cero, lo que debo hacer es igualar esta ecuación con cero. De la siguiente manera, ¿sí? En vez de velocidad pongo cero, porque quiero saber cuándo se da este valor, ¿sí? Y me queda una ecuación cuadrática que resuelvo y me da como resultado, al resolver esta ecuación cuadrática, que tengo dos respuestas, dos instantes de tiempo. T1 igual 4 segundos y T2, si vamos a poner aquí T2, igual a un segundo. Es decir, que tenemos dos instantes de tiempo en el cual la velocidad de la partícula es cero, ¿sí? Esto lo podemos ver en si graficamos la ecuación de velocidad. Aquí hemos graficado la ecuación de velocidad contra tiempo y que veamos. Aquí tenemos en el eje de las X lo que es el tiempo y en el eje de las Y tenemos lo que es la velocidad. Entonces, en el instante cero de tiempo, la partícula tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Luego, esta velocidad desciende, si vemos, y en el instante un segundo, ¿qué pasa? Vemos que la velocidad es cero. ¿Y dónde más la velocidad es cero? En 4. ¿Sí? Aquí tenemos velocidades negativas, lo que significa que se está moviendo hacia el lado negativo, ¿sí? O sea, en sentido negativo. Y aquí tenemos velocidades positivas, ¿sí? Entonces aquí vemos esta curva que representa lo que es la velocidad versus el tiempo. Lo que nos interesa es efectivamente poder comprobar que en los tiempos 1 y 4 la velocidad es cero, ¿sí? Por eso tenemos dos instantes de tiempo. T1 4 segundos y T2 1 segundo, ¿sí? Ahora, con eso cumpliríamos el primer literal, que nos dice el instante de tiempo en el cual la velocidad es cero. Ahora, el segundo literal, el literal B, nos pedía la posición y la distancia total viajada hasta aquel instante en el cual la aceleración es cero. O sea, nos dice, ¿cuál es la posición y cuál es el recorrido de la partícula hasta el instante del tiempo en el cual la aceleración es cero? Entonces, si yo quiero saber en qué instante de tiempo la aceleración es cero, obviamente lo primero que necesito es la ecuación de aceleración. Para obtener la ecuación de aceleración, debo derivar la ecuación de velocidad con respecto del tiempo, ¿sí? Nuestra ecuación de velocidad, ¿cuál era? 6t cuadrado menos 30t más 24. Derivamos esta ecuación con respecto del tiempo y ¿qué tenemos?
12t menos 30. ¿Sí? Ahora, repetimos el proceso que hicimos para la velocidad. ¿Sí? Igualamos esta ecuación a 0 para saber cuándo se da el valor de 0 de la aceleración. Y nos queda lo siguiente. 0 es igual a 12t menos 30. ¿Sí? Y tenemos una ecuación que tiene una sola variable. Despejamos el tiempo y nos vamos a dar cuenta que esta es una ecuación, ¿sí?, lineal con una sola variable. Entonces significa que tenemos un solo instante de tiempo en el cual la aceleración es 0. Entonces, el instante del tiempo en el cual la aceleración es 0, si despejamos esto, nos quedaría 12t es igual a 30, t es igual a 30 sobre 12, lo que es lo mismo, ¿sí?, que 2.5. ¿Sí? Significa que en el instante de tiempo 2.5 segundos la aceleración es 0. ¿Sí? Entonces ese es el tiempo que nos interesa. En 2.5 segundos la aceleración es 0. Como ya sé el instante de tiempo, ahora sí voy a determinar la coordenada de posición y el recorrido realizado por la partícula hasta ese instante de tiempo. Para la coordenada de posición es súper sencillo. Lo único que debemos hacer es reemplazar nuestro valor de 2.5 en la ecuación de posición. Recordemos que la ecuación de posición es la que nos daba el enunciado. Es la primera ecuación que teníamos, que era 2t cubo menos 15t cuadrado más 24t más 4. Reemplazamos, en lugar de t, coloco 2.5 porque quiero saber cuál era la posición de la partícula en ese instante de tiempo. ¿Sí? Resolvemos esto y nos da como resultado que x es igual a 1.5 metros positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ha transcurrido 2.5 segundos, la partícula se encontraba en la posición 1.5 metros. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuánta distancia ha recorrido a la partícula hasta llegar a ese instante? ¿Sí? Para ello debemos analizar el comportamiento de la partícula, las diferentes posiciones ocupadas por la partícula desde el instante 0 hasta el instante 2.5 segundos. Para ello, mi sugerencia, ustedes pueden hacerlo a través de una gráfica, pero para ello mi sugerencia es más fácil observarlo a través de una tabla. Entonces lo que hacemos es que planteamos una tabla, ¿sí?, con la ecuación de posición. ¿Sí? Tenemos una tabla que es tiempo versus posición. ¿Sí? Aquí tenemos tiempo 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Y en posición lo que hago es que aquí reemplazo la ecuación de posición. ¿Qué significa? Que en el instante de tiempo 0 la posición de la partícula era 4. En el instante de tiempo 0,5 la posición de la partícula era 12.5 y así sucesivamente. Esta tabla, al igual que la gráfica, obviamente, de posición de la partícula, me muestra cuál es el itinerario de la partícula, ¿sí? Cuál ha sido el movimiento de esta partícula. Si ya me describe cuál fue el movimiento de esta partícula. Sabemos que en el segundo 0 ya empezó en la recta, ya estaba en 4. Luego avanzó hasta 15, si nos damos cuenta, y luego descendió hasta 13, luego hasta 8, y en 1.5 estaba, perdón, y en 2.5 segundos estaba en la recta en la parte de 1.5 metros. Es decir, que la partícula lo que ha hecho es este tipo de recorrido, ir hacia un punto, se detuvo y empezó otra vez a cambiar su posición hacia el lado negativo del eje. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan mejor, vamos a plantear una recta. Imaginemos que aquí tengo una recta. Sí, vamos a pintarlo. Ya. Y vamos a realizar la partícula. ¿Sí? La partícula lo que ha hecho es que partió en 4. ¿Sí? En la recta estaba en 4. Cuando el tiempo era 0. ¿Sí? Luego la partícula lo que ha hecho es movilizarse hacia la derecha. Llegó a un punto máximo, ¿sí? Que si observamos la tabla, este punto máximo es 15 en un segundo, ¿sí? Y luego empieza a descender a 13, 8 y 1.5. ¿Sí? Entonces la partícula llegó a 15, se empezó en 4, llegó a 15, que es su máximo, ¿sí? Y luego empezó nuevamente a descender hasta llegar incluso a la posición de en 2.5, ¿cuál era? 1.5 metros.
Ya imaginemos que aquí queda 1.5. ¿Sí? Entonces la partícula lo que ha hecho es esto. Aquí da inicio el movimiento. Aquí es el instante cero de tiempo. Empezamos a correr tiempo, la partícula llega a 15 y luego empieza a descender. Y llega en 2.5 segundos cuando el tiempo es igual a... Perdón, aquí. Cuando el tiempo es igual a 2.5 segundos, ¿sí? La partícula se encuentra en 1.5, ¿sí? Aquí el tiempo, recordemos, es cero, ¿sí? Entonces la partícula lo que ha hecho es esto. Llegó a 15 y luego abajo. Entonces, ¿cuál es el recorrido de la partícula? El recorrido de la partícula es la suma de todo este movimiento. Primero llegó acá y luego fue hasta acá, ¿sí? Eso es lo que ha hecho la partícula, este movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el recorrido? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia total recorrida? ¿Sí? Primero, desde 4 segundos hasta 15 segundos, ¿cuánto ha recorrido la partícula? La partícula ha recorrido 11 metros. Y luego, de 15, desde la posición 15 metros hasta 1.5, ¿cuánto ha recorrido? 13.5 metros. Entonces lo que hacemos es que para obtener el recorrido total de la partícula sumamos este recorrido inicial, ¿sí?, más este otro recorrido. No importa que la partícula en principio haya recorrido primero a la derecha y luego a la izquierda, porque al final lo que nos interesa es el recorrido total, ¿sí? Esto es un valor absoluto, o sea, no se resta, ¿sí? No estamos hablando de posición, estamos hablando de recorrido, ¿sí? La partícula ha hecho todo este recorrido, ¿sí? Es que imagínense un vehículo. Si yo quiero saber cuál es el kilometraje, aquí el kilometraje era 0. Hasta aquí el kilometraje, ¿cuánto será? 11. Y desde acá hasta acá sería 11 más 13.5, porque desde aquí hasta aquí la partícula ha recorrido 13.5 metros, ¿sí? Esto igual lo podemos ver en la tabla, porque ¿qué vemos? En el instante 0 está en 4. Luego vemos que avanza, aquí está positivo. Yo podría ir sumando todos esos intervalos, ¿sí? Pero puedo hacerlo más rápido si veo, por ejemplo, dónde hay los cambios, dónde están esos puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que aquí sigue, sube, baja. Entonces, hasta 15. De 4 hasta 15. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 4 y 15? 11 metros. ¿Sí? Entonces significa que desde el segundo 0 al segundo 1, la partícula recorrido, ¿sí? ¿Cuánto? 11 metros. ¿Sí? Porque no parte desde la posición 0, sino parte desde 4. Entonces hasta aquí 11 metros. Luego, de 15, aquí 13 empieza a bajar, 8 empieza a bajar, 1.5 está bajando, ¿sí? Entonces todo este recorrido desde aquí hasta aquí baja, desciende, ¿sí? Entonces el recorrido sigue siendo, ¿sí?, el mismo, o sea, recorre en sentido contrario, en sentido negativo. Entonces lo que hago es que de 15 hasta 1.5, ¿cuánto recorre? ¿Sí? Recorre 13.5. Entonces sumo, ¿sí? Primero, 11 metros, que es 15 metros menos 4 metros, más 13.5, que es 15 metros menos 1.5 metros. Entonces, el recorrido total de la partícula, ¿cuál ha sido? 24.5 metros, ¿sí? Si aquí tuviera, por ejemplo, la partícula también pudo haber hecho, por ejemplo, esto, que empezó en 4, llegó a 15, llegó a 1.5 y luego fue a 4 otra vez. O sea, la partícula lo que hace puede hacer este tipo de movimientos. El movimiento de la partícula, ¿sí?, está dado ¿por qué? Por la ecuación de posición. Yo a partir de la ecuación de posición puedo saber cómo es el movimiento de la partícula, si hace esto, con mayor rapidez, con mayor aceleración, etcétera, etcétera, ¿sí? Recuerden que esto igual lo pueden analizar o lo pueden observar en el primer video de esta temática, en la cual se habla de la teoría y cómo se obtienen todas esas ecuaciones y la interpretación física de este tipo de movimientos, ¿sí? Eso sería todo por hoy, queridos amigos. Espero que les sea de mucha ayuda también este ejercicio. Hasta luego.